Vamos a dar inicio a nuestro culto de las 7 palabras. Les decía a los hermanos y a los encargados del grupo de alabanza que creo que es un día especial. Yo sé que no todas las denominaciones acostumbran a tener este servicio, que dicen ya el Señor hizo el sacrificio, no hay necesidad de más. Yo creo que sí, ya lo hizo, pero también creo que es importante reconocer y saber lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y algo de lo importante que yo leía recientemente al respecto, un escritor decía: ¿por qué tener que llegar al extremo de un castigo tan cruel y de que tanta sangre del Señor Jesús fuera derramada en la cruz del Calvario? ¿Por qué no fue suficiente nada más con su muerte? Y él daba una explicación que me agradó bastante, en donde dice que así como el cordero era sacrificado y tenía que derramar hasta su última gota de sangre, porque la sangre es la vida y tenía que ser derramada hasta la última gota, hasta lo último de su vida del Señor, por la vida y la salvación de cada uno de nosotros. Por eso fue necesario que fuera tan sangrienta su muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso fue necesario que hubiera tantos azotes. Por eso fue necesario que fuera clavado en la cruz del Calvario. Y por eso fue necesario que aún fuera traspasado su costado con una lanza, para derramar hasta la última gota de su sangre, de tal modo que nada más saliera el poco líquido que de por sí nuestro organismo reserva en todo momento. Él dio todo absolutamente, por usted y por mí. Los quiero invitar a que se pongan de pie para que oremos a nuestro Dios, y enseguida iniciamos con un canto y la exposición de las 7 palabras. Nuestro buen Dios, con gratitud estamos delante de tu presencia, recordando ese viernes, mi Dios, ese viernes santo, ese viernes en que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias porque diste todo por cada uno de nosotros, diste tu vida y cargaste con nuestras culpas y con nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por ser un hombre obediente y demostrarnos amor y demostrarnos gracia y demostrarnos misericordia a través de tu muerte. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y queremos que te glorifiques en el servicio que vamos a dedicar a ti en tu santo nombre. Señor Santo, agrádate de los cantos, agrádate de la exposición de tu palabra, y Señor Santo, que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en medio de tu pueblo y hables en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por tu inmensurable amor. Gracias por tu grande amor por cada uno de nosotros. Oramos a ti en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy despertamos temblando, ¿verdad? Recuerden que el día que el Señor Jesús fue crucificado también tembló. Y yo creo que es una forma grata de recordar ese momento, su poder manifestado en nuestras vidas. En la cruz, el Calvario,
pueden sentarse. Primera palabra está en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra habla del perdón, hermanos. Jesús estaba a punto de cumplir con su propósito, con cumplir la voluntad de su Padre. Las primeras cosas ya se habían hecho. Dios había prometido salvar a su pueblo, habló por medio de los profetas y declaró lo que había de acontecer. Dios mandaría al Mesías. Jesús nació, creció y empezó su ministerio. Habló acerca del reino de Dios, nos enseñó humildad y mansedumbre, hizo muchos milagros y preparó a sus discípulos. Pero sobre todo, predicó con el ejemplo. Nos enseñó lo que debemos hacer, y eso es imitarlo. En esta palabra, ruega al Padre por perdón, porque ciertamente estábamos haciendo un gran agravio al mismo Dios. Estábamos negando su palabra y al plan de salvación provisto por Él. Por un momento me imagino, ¿cómo reaccionaría usted si viera cómo torturan a su hijo? Y si además tuviera el poder de acabar con la vida de aquellos que lo torturan. Seguramente usted pensaría igual que yo. Pero lo extraordinario es que Jesús y el Padre no actuaron así, sino por el contrario. Jesús pidió clemencia y misericordia, porque conocía el corazón del hombre y su necesidad de salvación. Y sobre todo, en este momento se hacía evidente la afirmación de Dios escrita en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue su amor incontenible lo que hizo que Jesús clamara al Padre: perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Y cuánta razón tenía? Muchos de nosotros, aún hoy en día, no sabemos lo que hacemos y nos comportamos igual que aquellos que lo maltrataron. Cito un fragmento de un canto que dice: pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. Solo me queda decir: gracias, Jesús, porque intercediste por mí en todo tiempo, aún en tu agonía. Gracias por amarme al grado de entregar todo tu ser y aún más allá de lo comprensible. Porque la justicia de Dios aún no se manifestaba, porque de haber sido así, Dios no se hubiera aniquilado en ese mismo instante, sino que esperó al sacrificio de su unigénito, para entonces sí hacer justicia, pero ahora por medio de la fe. Quiero leerles Mateo 19, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: no digas hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y como comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, Jesús, porque en esta palabra te anticipaste a la ira de Dios y clamaste por mi perdón. Y por ese perdón ahora yo perdonaré a los que me agraven y mostraré el amor de Dios a los demás. Aprendamos del Maestro, que no dudó en hacer la voluntad de su Padre, y como cordero fue llevado al matadero. Y clamemos a Dios igual que Jesús: Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Y esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús, tal como Pablo le decía a Timoteo. Que nos bendiga. Abrimos sus Biblias en Lucas capítulo 23, verso 42 y 43, por favor. Y toda la congregación le vamos a dar lectura a esta cita bíblica, que es la segunda palabra que el Señor Jesús pronuncia estando en la cruz. ¿Me ayudan, por favor? Dice así. ¿Sí, todos? Gracias. A mí me encantó ver esta palabra y le doy gracias a Dios porque me haya tocado. Dice el Señor Jesús una promesa enorme: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra es fruto precisamente de la primera. En la primera el Señor Jesús estaba clamando a su Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es fruto de esa palabra. ¿Quién estaba a su lado? Un ladrón. Un hombre que tenía pecados y había cometido delitos fuertemente y quizás era causal de esa muerte que estaba padeciendo. ¿Qué les hacía diferente entre ese ladrón y el Señor Jesús? Ese ladrón que estaba ahí, mucha gente le da un cierto nombre, pero la palabra de Dios, los evangelios, no le dan ningún nombre. Es un hombre común y corriente, como usted y como yo. Este hombre ha ido algo más, ha escuchado algo más que sorprendente. El Señor Jesús ya no se refiere a Dios como en la primera palabra: Dios, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahora le habla de una manera hermosa, de una manera preciosa el ladrón, y le dice: cuando estés ahí en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué habrá visto el Señor Jesús en el corazón de ese hombre? ¿Qué habrá visto? Exacto. Fue exactamente lo que el Señor Jesús vio: arrepentimiento en el corazón de ese hombre. Y lo primero que hizo el Señor Jesús fue voltear a
creo que el Señor Jesús no le vio nada más el corazón, le vio a los ojos y le hace esa hermosa promesa: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. No mañana, no dentro de 10 años, el día de hoy, cuando yo muera, cuando yo llegue a la presencia de mi Padre, tú también estarás conmigo. Por eso para nosotros los cristianos, hermanos, es motivo de alegría, no de tristeza cuando morimos. Si ustedes han notado en los sepelios de un católico, una persona que no es creyente, hay llanto, hay lloro, hay lamento. Pero llega usted a un sepelio de un hijo de Dios y lo que hay son cantos, hay alegría, hay gozo, hay gratitud. ¿Y sabe por qué? Porque usted sabe perfectamente bien en dónde va a estar y aquellos no. Los que no han creído no saben en dónde van a estar. Nosotros sí, y ahí estaremos. El ladrón también no se justificó ante el Señor Jesús. El ladrón no le dijo: Señor, nosotros estamos padeciendo porque aquellos romanos nos obligaron por nuestra pobreza a robar, o el monto total de los impuestos que teníamos que pagar no nos alcanzaba para pagarlos, así de que tuvimos que ir a robar para poder pagar los impuestos. No fue así. Las circunstancias de sus vidas, de esos hombres, los obligaron a hacerlo. Pero algo que también le llamó la atención al Señor Jesucristo fue la disposición de este hombre, un corazón dispuesto, un corazón abierto a lo que él quería saber, un corazón abierto al arrepentimiento, un corazón dispuesto a escuchar esas palabras. No sabía el ladrón lo que le iba a decir el Señor Jesús, pero él estaba completamente seguro que si volteaba a él y él lo veía a los ojos, iba a recibir lo que estaba buscando: el perdón. Tuvo un segundo paso aquel ladrón: la fe. Una palabra muy sencilla, muy trillada, pero poco usual entre los hombres. El ladrón crucificado tuvo también una profunda fe judía. ¿Y por qué no digo judía? Porque no podía tener ningún otro tipo de fe. Como tal, como judío tenía que creer. Y empezó a atar cabos. Y se dice: este hombre que está aquí a mi lado ha sido sentenciado por Pilato, pero yo en lo personal no veo nada que lo acuse. Nosotros sí. Incluso le reclamó a aquel hombre, a su compañero de sacrificio, de dolor, y le dijo: nosotros estamos padeciendo por lo que hicimos, pero él no ha hecho nada. Nosotros nos merecemos este castigo, pero él no. Creyó en Jesús. La gente religiosa de hoy día, la gente religiosa de aquel tiempo, los rabinos, no creían en la supervivencia del alma. Nosotros sí. Nosotros sí creemos porque el Señor Jesús lo prometió. Y Él dijo: porque yo soy la resurrección y la vida. Por eso Él se atrevió a hacer esa promesa, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de esperanza, presente, actual. Una palabra que usted y yo, querido hermano, podemos también palpar de esa fe que hemos tenido, de creer en el unigénito Hijo de Dios. Qué preciosa seguridad la tiene usted. ¿Ha escuchado atentamente lo que le dijo ese ladrón al Señor Jesús? Acuérdate de mí. El Señor Jesús se acuerda todos los días de usted. Estaremos en el paraíso con Jesús y con el ladrón también. Acude a él. Búsquelo entrañablemente, sin dudas, sabiendo que su fe le dará la suficiente fuerza
para estar en ese lugar. Dígale al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, los invito a que se pongan de pie, por favor. En este momento les invito, si gustan cerrar sus ojos, si gustan inclinar su rostro y decirle al Señor: perdóname, Señor, porque muchas veces sé lo que hago y sé que está mal y aún así lo sigo haciendo. Vamos a pedirle perdón al Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, ya dándole está. No puede caminar. Hermoso canto, ¿verdad? Hace rato que lo estaban ensayando, hasta la piel se me ponía de gallina de considerar lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí. Bien, me toca la tercera palabra, amados hermanos. Vayan a Juan capítulo 19.
Juan capítulo 19, y estaré leyendo los versículos 25 al versículo 27. Dice la palabra del Señor: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sin duda alguna es una de las palabras, una de las frases importantes de parte de nuestro Dios. Pero haciendo un poquito de recapitulación, ayer estábamos presentando aquí justamente el aposento alto, cuando el Señor Jesús cena, toma la Pascua con sus discípulos. Inclusive cuando presentamos a Judas, se habla y se piensan muchas cosas, ¿no? El traidor. Muchos me dijeron al terminar: oye, ¿y realmente Judas cenó? Claro, estaba delante con él, estaba celebrando la Pascua con él, él estuvo presente, hasta que el Señor Jesús le entrega el pan mojado y le dice: lo que has de hacer, hazlo ya. Y Judas en ese momento dice que es poseído por Satanás y él sale. Y siempre acusamos a Judas por ser un traidor. Pero si ustedes se recuerdan, en esa noche hubo dos traidores. Judas fue uno de ellos, y Pedro, que negó de todas a su Señor. Cuando él dijo: no es cierto, yo ni le conozco, y le rechaza por completo. Y cuando llegamos a la cruz del Calvario, en este pasaje, nos damos cuenta que hay 11 traidores. 11 no están en la cruz del Señor, solamente está presente Juan, el discípulo amado. Y yo me puedo poner a preguntar: ¿cuántas veces nosotros no hemos traicionado también a nuestro Señor? No fue Judas, no fue Pedro, no fueron 11. Nosotros mismos hemos traicionado a nuestro Señor una y otra vez. Pero el discípulo amado no podía dejar a su maestro y a su Señor. Sin duda alguna que había esa conexión pero también la preocupación del Señor de qué sería de su madre. La tradición decía que cuando el padre moría, el primogénito venía a hacerse cargo por completo de la madre. Él la recibía en casa, vivía y era sostenido por el primogénito. Hoy en día esa tradición se ha olvidado. Lamentablemente muchos han hasta echado a sus padres de casa y se olvidan, olvidándose del primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que es mi mortero. Y amados hermanos, a veces lo ignoramos y a veces olvidamos este compromiso que el mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario estaba teniendo de su madre. Es hermoso ver esa preocupación y dedicarla a su amigo, a su entrañable amigo Juan, para que ella viva con él. Y la Escritura dice que a partir de ese momento Juan la recibe en su casa, a María. Y yo me puedo imaginar tal vez a Juan diciéndole: mamá, recibiéndole y tratándole como su propio hijo. El Señor Jesús tiene cuidado de usted y de mí. Aún en la cruz del Calvario, pidió perdón por tu traición y por mí. Aún en la cruz,
tuvo cuidado de nosotros. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo: he ahí tu madre. Sin duda alguna, una palabra de cuidado de nosotros. Me corresponde también la cuarta palabra. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 15. Y creo que esta lluvia es más que ahora. Marcos capítulo 15, versículos 33 al 36. Y dice la Escritura que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajar. Estas palabras que el Señor Jesús está expresando en este momento están siendo expresadas en arameo. Por eso el Eloí, Eloí, Dios mío. Y algunos han llegado a pensar que en ese momento Jesús fue abandonado en la cruz del Calvario. Y de alguna manera tienen razón. ¿Por qué? Porque en ese momento el que no había cometido pecado, en ese momento se estaba haciendo pecado por amor a nosotros. Y en ese momento estaba justamente recibiendo en su espalda, estaba cargando todos nuestros delitos, estaba cargando todos nuestros pecados, estaba cargando todas nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. Y si bien el Señor ama al pecador, aborrece el pecado. Y sin duda alguna que en ese momento nuestro Padre Celestial estaba dándole la espalda a Jesús, hecho maldito y pecado por ti. Hay gente que dice: hoy nos vamos de vacaciones, ¡qué padre! Y se olvidan de lo que Jesús hizo por ellos. Creo que en base a los momentos que estamos viviendo, la decadencia de nuestra sociedad, a las diferentes situaciones cósmicas que se están presentando, al mismo sismo que recibimos hoy, yo creo que el Señor está pronto por venir. No sé si mañana, en un año, en 3 años consiguen, no lo sé. Pero creo que como hijos de Él debemos estar clamando: ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia y ven verdaderamente a montar tu reino en este mundo. Él fue abandonado en la cruz del Calvario. Él estaba muriendo físicamente, pero también estaba cargando con la muerte espiritual tuya y con la mía. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, y tú y yo merecíamos morir, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le diría: gracias, Señor, por cargar mis pecados y clavarla en la cruz del Calvario. Gracias por sufrir el abandono de tu Padre en lugar de sufrirlo yo. Dios mío,
¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús en Getsemaní todavía le dijo a su Padre: si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Yo creo que más obediencia no puede ser justo, y más amor por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.